Bueno, entonces, continuando con esta clase que es como de cierre, con esta clase que es como de síntesis de lo que fuimos viendo, habíamos llegado a este punto que era, bueno, el de la reflexión, la capitalización entonces de nuestra experiencia. En esto también es importante entender o aclarar o mencionar que no todas las experiencias vitales son precisamente gratas y que a veces algunas experiencias de las cuales realizamos grandes capitalizaciones e importantes aprendizajes, a veces han sido justamente experiencias de corte más bien doloroso o traumático. A principio de año también dijimos, la palabra sabiduría viene del saber, pero también viene de sabor. La sabiduría se asociaría justamente a que uno va logrando saborear y comprender de los distintos sabores que la vida tiene. Algunas de esas experiencias vitales pueden ser experiencias malas, pueden ser experiencias dolorosas, pueden ser experiencias sufrientes. Pero la capitalización va ligada entonces a que aún de experiencias de esa naturaleza uno pueda llegar también a tener una mayor comprensión de algunos fenómenos. En psicología se ha estudiado mucho lo que se llama el fenómeno del crecimiento post-traumático. Es decir, tras una cuestión como nefasta, la posibilidad igualmente como resiliente de poder sacar fuerzas o sacar aprendizajes de algo que no ha sido precisamente positivo. Muy bien. ¿Qué más nosotros hicimos en el curso? ¿Qué más fuimos viendo? Bueno, hubo un momento del curso en donde nosotros dijimos, bueno, por un lado la sabiduría tiene que ver con esto, es decir, cómo uno va resolviendo, guiando, gobernando la propia existencia. Y vimos, por ejemplo, en la película del Gran Pez, un poco estaba eso en juego, o cuando vimos la historia de Dalmiro, que tenía como esa historia de haberse enemistado y alejado con un hijo, bueno, encontrar formas para poder reparar ese vínculo. Entonces digo, la sabiduría por ahí tiene mucho que ver con de aquí para adelante, como quien dice, las tareas de gobierno de la propia vida. Pero también en una parte del curso vimos algo no menos importante, que era que la sabiduría guardaría relación con otra función, que era la de la revisión vital. Y me estoy salteando, antes de llegar a esto de la revisión vital, para cerrar esa idea de lo que era el crecimiento postraumático, ahí fue la parte del curso que trabajamos mucho con Viktor Frankl y el sentido de la vida. Entonces, justamente nos fuimos a un caso en donde lo traumático de una situación, de un contexto histórico, de lo que él tuvo que atravesar, campos de concentración, qué sé yo, la cercanía de la muerte, la visión de cosas ominosas, es decir, toda una serie como de eventos que transcurrieron en la vida de Viktor Frankl y que sin embargo se transformaron por la reflexión que él logró hacer en comprensiones profundas de vínculos, de aspectos de la condición humana, de la resistencia de las personas, de las motivaciones que están en ellos. Entonces ahí se veía como muy claro en la parte del curso en que trabajamos eso, la idea de cómo ciertos insights e incluso el significado de la existencia venía de la mano tal vez de atravesamiento de cuestiones a veces dolorosas. Paso siguiente, ahí sí, fuimos a otra cuestión que era la revisión de la vida. Entonces ahí vimos una película que para mi gusto es muy bonita, muy bella, que es Goodbye Lenin. Y cuando vimos Goodbye Lenin, justamente ahí vimos cómo, bueno, nos enfrentábamos ante una mujer que había tenido que tomar decisiones en el pasado y a partir de una decisión que tomó en el pasado hoy todavía se siente profundamente culpable y se siente muy mal y que tuvo que ver con que, bueno, no se animó a tratar de escapar a la Alemania occidental y empezó toda una historia de mentiras u ocultamientos a sus hijos, de su padre, y etcétera, etcétera. Bueno, toda esa historia que vimos en Goodbye Lenin, pero preciosa película que nos ayudó,
creo yo, a tratar de entender un poco mejor de cómo necesitamos ser más indulgentes a la hora de hacer las tareas de revisión de nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque en cada uno de los momentos de nuestras vidas nosotros hemos actuado muchas veces de la mejor manera que podíamos actuar dadas las circunstancias y dados los saberes y dadas las perspectivas que en ese momento pudimos. Si no tenemos que exagerar desde una visión actual de qué tan distintas las cosas podrían haber sido si yo hubiese hecho otras cosas. ¿Hubiese sido posible? Sí, probablemente sí. Podría haber sido otro el destino, podría haber sido otros los caminos que se hubiesen dado. Pero puedo llegar a entender que muchas veces actué como actué porque estaba destinado a que así fuese, porque no estaban todavía dadas las circunstancias, ni los saberes, ni las comprensiones como para que actuara distinto o como actué. En el caso de esa película, ¿puede llegar esa mujer a comprender que el miedo efectivamente es algo tan paralizante como para que ella haya estado paralizado y ahora puede incluso poder auto-perdonarse? Por supuesto que en el caso de esa película vemos que la complejidad de muchísimos aspectos ligados al gobierno de la propia vida están relacionados a que inciden también en la vida de otros. Es decir, las decisiones que nosotros tomamos a veces no solamente van a incidir en nosotros, sino que también, y esas son las más difíciles de todas, inciden en los otros. En el caso de esa mujer, bueno, habían incidido en los hijos. Ahí nosotros vimos, también en esa película, o por lo menos hicimos bastante énfasis, en que a la hora de revisar no tenemos que caer en el error de idealizar excesivamente ese momento pasado y cómo la vida podría haber sido completamente distinta según esas actuaciones del pasado. Porque cuando yo digo vamos hacia el pasado y a veces decimos, uy, si hubiera hecho tal cosa o tal otra, e idealizamos, estamos cometiendo el error de una idealización que no necesariamente tiene por qué haber sido así. Es decir, ella de repente puede mirar al pasado y decir, ay, cómo no salté el muro y hubiese tenido una bella y feliz vida con la persona a la que amaba en el otro lado de Alemania, etcétera, etcétera. Sí, pero también podría haber sido que la atraparan, también podría haber sido que la enviaran a prisión y que le hubieran sacado a sus hijos. También podría haber sido que cruzara finalmente al otro lado y que empezaran las desavenencias con la pareja. También podría haber sido que los hijos hubiesen tenido un destino vital muy distinto. Es decir, podrían haber sido tantas cosas distintas, pero esa mirada como idílica que a veces uno construye es bastante engañosa. Lo mismo vale de repente para algunas relaciones amorosas. ¡Ay, cómo no! Arriesgué en tal o cual vínculo o en tal o cual relación y hubiese sido tal vez, no sé qué. Sí, tal vez no. Tal vez para nada. Tal vez uno todavía de joven ve la vida con ojos de juventud y en esas etapas muchas veces uno idealiza porque aún no comprende profundamente muchas cosas. Idealiza y demoniza. Idealiza, que vendría a ser como la cuestión positiva, pero también demoniza. Cuando estas tareas de revisión vital van bien encaminadas, la emoción que se va generando, yo lo he mencionado muchas veces, pero es la indulgencia. Una cuestión que es emocional, pero que es como un sentimiento y como una actitud comprensiva y como, no sé si la palabra es perdón, pero de disculpa, de poder con mayor bonomía entender el comportamiento de otros, incluso cuando algunos comportamientos de esos otros han tenido que ver también con nosotros y tal vez incluso hasta con algunos padecimientos nuestros. Es decir, esas miradas indulgentes, por ejemplo, empiezan a destinarse comúnmente hacia nuestros propios padres. En el sentido de que justamente
vamos teniendo cada vez más una mirada más humana de sus reales posibilidades y también de sus reales limitaciones, de sus reales cualidades positivas, virtudes, atributos, y de sus reales restricciones como seres humanos que fueron, pero que nosotros en general también los vamos comprendiendo más, porque nosotros también vamos comprendiendo cada vez más nuestras propias restricciones, nuestras propias limitaciones, porque nosotros vamos sufriendo con nuestros propios hijos o nietos. Entonces uno empieza a tener una mirada también más comprensiva de las generaciones previas, entendiendo también que muchas veces hicieron lo mejor que pudieron, que muchas veces hicieron según los saberes de su época, que muchas veces respondieron también a determinados dogmas o rigideces del momento sociohistórico, pero parte de esa indulgencia es cuando uno también puede ir haciendo ese tipo de lecturas. Bueno, eran otras épocas, bueno, se pensaba muy distinto, etcétera, etcétera. Y ahí la indulgencia cumple justamente como esa función de posibilitarnos ser más comprensivos de otros. La palabra perdón por ahí es como más compleja, pero se hermanan. Pero se hermanan. Por supuesto que esto es más complejo o esto es más difícil según el monto de las cosas que haya que perdonar. Digo, no son tareas sencillas porque ir al pasado implica siempre en algún punto ver qué cosas hay en ese pasado. La sabiduría, vaya que sí es necesaria cuando las cosas que carga esa historia o las cosas que hay para revisar son de un grado de ambivalencia muy grande o de un grado de complejidad muy grande o de enlaces, por ejemplo, vinculares en donde ha habido cosas muy ambivalentes, cosas muy amorosas pero cosas muy odiosas de repente con figuras significativas en nuestras infancias. A Cárcano se le hace mucho más fácil tolerar que el Papa le haya dicho lo que le dijo a cierta edad, ya más o menos grandecito él, porque la verdad que uno, todas las otras cosas que escucha ese padre, es un padre amorosísimo, de esos que uno firmaría en cualquier lado con tal de tenerlos. Pero si lo que hay que revisar es una historia en donde ha habido cosas sádicas, agresivas, bueno, ese tipo de revisiones evidentemente se hacen un poco más arduas. Revisión de vida. Y después en el curso, si mal no me equivoco, después de las cuestiones de la revisión de vida, nos fuimos ya a ciertas temáticas que fuimos trabajando más en profundidad. Trabajamos aspectos de la vida de Mandela y de una película en donde vimos mucho el concepto, trabajamos un poco la idea de, bueno, la libertad, el comportamiento autónomo. Gobernar la propia vida en algún punto implica asumir que somos seres que en alguna medida, no todo, porque nuestra vida también está condicionada, también está limitada, también está en algunos aspectos cuasi determinada, y sin embargo, la psicología también nos ayuda como a percibir que hay márgenes del libre albedrío, hay márgenes de la acción individual, hay márgenes para la libertad humana, hay aspectos en los cuales nosotros podemos constituirnos en los arquitectos de nuestro destino. Hay unas autoras, eso no lo alcanzamos a desarrollar este año, pero hay unas autoras alemanas que están trabajando la idea de que la sabiduría se asocia a cierto sentimiento de dominio que se llama. Es decir, de que uno es quien domina, de que uno en algún punto tiene cierto control sobre la vida. Entonces, de que en los asuntos importantes pero inciertos uno los va a poder lidiar, uno los va a poder manejar, uno los va a poder enfrentar. Hay como una confianza singular en las capacidades propias para poder enfrentar las dificultades que la vida vaya trayendo. Entonces, con ese texto, con algunas partecitas de la autobiografía de Mandela y sobre todo con esa película que era el color de la libertad,
ahí vimos que también la libertad viene con costos. Vimos que el carcelero de Mandela hubiera tenido quizás una vida más, entre comillas, sencilla si hubiese actuado según los roles preescritos para un carcelero. Pero que él fuese un carcelero que pensara libremente, que pudiera empezar a dialogar con la realidad y con el mundo, bueno, eso tuvo sus costos. Que pudiera dialogar con Mandela, bueno, tuvo el precio que tuvo que pagar él en términos de sus sufrimientos, del mismo modo que Mandela pagaba el precio de ser una persona dispuesta justamente a romper lo preescrito en una sociedad en donde claramente lo que predominaba y lo que se vivía no era algo justamente del orden ni de lo ético, ni de lo justo, ni de lo bueno, ni de lo bello, como quien dice. Sabiduría claramente se asocia a una idea de lo que es el bien común. Es algo más excepcional. El común de las sociedades sigue siendo desequilibradas, injustas, racistas, xenófobas. Hay muchísimos aspectos que nuestras sociedades todavía necesitan transformar para que lleguemos a espacios de vida colectiva y comunitaria más pródigos para el conjunto de la sociedad. Bueno, pero en esa película se ve cómo siempre la vida social incluye movimientos transformadores de esa realidad, así como hay otros movimientos que son más bien conservadores de esos status quo. Y en definitiva, el siempre difícil desafío de que sean los vínculos amorosos por sobre los de dominación entre los hombres los que puedan llegar a producir esos valores que engrandecen a la condición humana. La libertad es uno. Después de trabajar con todos los textos de Mandela y con esas películas, nos fuimos a Erich Fromm y nos metimos en otra dimensión y en otra temática que era la del amor. Yo ya cuando llego al amor, bueno, ese autor un poco nos ayudó a reflexionar sobre él, pero es un tema sobre el que seguro todos hemos reflexionado a lo largo de nuestras existencias. Porque evidentemente que los vínculos amorosos nos constituyen, somos el producto de las historias, de los enlaces y de las vinculaciones con otros. Pero lo que fuimos viendo también es que esta cuestión del amor es algo complejo. Fromm, por ejemplo, nos distinguió. Bueno, hay aspectos más simbióticos en los vínculos humanos. Entonces vamos a ver que hay amores que matan, como el de Germain con su madre, y sin embargo es amor, y sin embargo hay simbiosis, y sin embargo entonces... Pero eso está presente en las vidas humanas, junto con otros amores mucho más logrados, que son los maduros, que son los no simbióticos, que son todas aquellas experiencias en donde nosotros justamente logramos trascender todas necesidades de dominio, todas necesidades de sostén narcisístico, todas necesidades de admiración del otro, y llegamos y arribamos al reconocimiento mutuo del otro y a la fusión jubilosa con otras personas sin perder nuestra integridad, sin que se confunda nuestra singularidad, sino que sea la experiencia genuina de los enlaces maduros, respetuosos, cuidadosos, responsables y amorosos con los demás. Yo por ahí pensaba que al principio de la clase, cuando decía que la sabiduría está ligado a ir comprendiendo ciertas incertidumbres de la vida y tratar de irlas acotando, pero en algún punto siempre queda este remanente de
que no estoy tan seguro de algunas cosas, bueno, creo que quizás algunas de esas certezas que se van construyendo, que sí disminuyen el monto de la incertidumbre, quizás tenga que ver con las certezas ligadas al amor. O las certezas ligadas a que el sentido de la vida está vinculado en algún punto con las capacidades vinculares que tenemos con los otros. Y que el amor puede empezar como a transformarse como en un eje central de nuestras existencias, con sus sabores y con sus sinsabores, pero como algo que efectivamente sazona la vida, como algo que efectivamente le da un gusto a la existencia. Creo que es tan central porque efectivamente nuestro grado de bienestar psicológico, nuestro grado de bienestar con la vida está muy ligado, está muy de la mano a cómo estamos con los demás, a cómo estamos con nuestros vínculos, a cómo estamos con los otros, básicamente. Entonces, Fromm, en algún punto, nos ayudó a pensar en esas distintas dimensiones en las que se juega el amor, a distinguirlo de las confusiones con otros términos, como por ejemplo el término del enamoramiento, esa cuestión como fantasiosa, ilusoria que establecemos con el otro y que no tiene nada que ver con el amor. El amor, al contrario, vendría a ser justamente la caída de esas ilusiones que se establecen en el enamoramiento. Caen esas ilusiones y tenemos un encuentro real con el otro que nos confronta. Nosotros vivimos con los otros y también vivimos contra los otros. Y nuestros objetos de amor son los mismos objetos que también despiertan en nosotros otras emociones no tan amorosas. Y vaya que si viene ahí entonces el enorme aprendizaje de lo que es la convivencia con los demás. Y el poder llegar a una buena forma de vivir y vincularnos y convivir con los otros. Acá es donde vimos la película de Germaine, con la mamá, más tarde con Marguerite, las relaciones, pudimos distinguir las más simbióticas de las más maduras. Y finalmente, en el curso, llegamos también a uno de los últimos temas con el que los consejos, con el que trabajamos la idea de los consejos. Uno reflexionó sobre su propia vida y uno querría que por ahí esas cosas que uno ha vivido o que ha capitalizado también puedan llegar a ser de utilidad para otros. Tal vez dogmáticamente como el viejo Vizcacha, que se las creía que se las sabía todas y en realidad claramente todos sus consejos eran un conjunto de acciones bastante poco vinculadas con los demás. Eran todo un conjunto de acciones muy ligadas a la autopreservación del sí mismo y un descuido de los otros. Eran consejos tal vez de alguien que estaba hasta un poco enojado con la vida. Bueno, eso es lo del viejo Vizcacha. Y por otro lado vimos los consejos del Martín Fierro desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más humilde, mucho más prudente, mucho más cauta, mucho menos impulsiva, mucho más indulgente. Bueno, otro conjunto totalmente distinto de formas de pensar la vida, y ahí yo incluso diría, y hasta en un modo distinto de cómo transmitirla. El dogmatismo tiene mucho que ver con una imposición de cómo creemos que los otros deben de vivir. El consejo está mucho más ligado a una proposición, no a una imposición, a una proposición de cómo nosotros creemos que hay cosas que serían mejores o buenas o aconsejables para otros. En las relaciones entre padres e hijos, evidentemente que hay todo un juego en donde justamente entre los aspectos más simbióticos y los aspectos más maduros se juegan estas cuestiones de ciertos sentimientos de que uno está en posición de imponer o en situaciones de proponer. Y creo que la paternidad más sabiamente ejercida está ligada justamente a una cuestión de propuestas y no tanto una cuestión de
impuestas. Y de esta manera, yo he intentado hacer una síntesis que seguro que ha dejado varias cosas en el tintero, pero he hecho como un recorrido que por ahí a mí me sorprende. Digo, wow, cuántas cosas que al final, en este año tan extraño, hemos podido ir viendo. No son pocas. No son pocas. Creo que quizás es un año en donde nuestras motivaciones pueden haberse visto un poco más trastocadas, pero en este punto yo ya soy enteramente feliz de pensar solamente que quizás estas clases que fuimos elaborando y que fuimos haciendo y las cosas que pudimos ir compartiendo hayan servido para acompañarnos un poco en un contexto que nos obligó a distancias, que nos obligó, como quien dice, a actuar de la manera más antinatural en dirección, por supuesto, que a la preservación de la vida. Es decir, acá ha habido una cuestión sanitaria, hemos tenido que disminuir contacto, hemos tenido que disminuir... Bueno, es comprender que ha sido un año que hemos sufrido y mucho, porque justamente nos han pedido que seamos algo tan contrario a lo que es nuestra condición humana. Llegamos al mundo y hay brazos que nos sostienen, los necesitamos. Necesitamos brazos, necesitamos abrazos, necesitamos piel, necesitamos cercanía, necesitamos lo contrario a la distancia, necesitamos esa cosa contenedora. Bueno, este año la pandemia, la realidad nos ha pedido y nos ha impuesto en algún punto, porque de eso se trata a veces también el peso de la realidad. Este virus es real. La realidad a veces nos humilla y nos muestra frágiles, nos muestra limitados, nos muestra pequeños, nos muestra mucho menos dominadores de las cosas como hubiésemos creído o pensado. Y cuando la realidad nos humilla, creo que es buen tiempo también para hacer un parate y reflexionar. Y reflexionar. La realidad nos ha humillado y nos ha pedido que seamos algo tan contrario a lo que habitualmente somos. Cercanía, estrechez, lazos, vínculos, abrazos, que no a todos nos son fáciles ni de dar ni de recibir, porque no es una cuestión sencilla, la cuestión de los enlaces humanos. Pero que no sea sencilla no quiere decir que uno no pueda percibir que es bastante central en las existencias humanas. Así que, bueno, en ese punto es cuando yo pensaba, ojalá que aunque sea a través de este hilo de palabras, a través de este hilo de palabras de las clases, yo ya me doy por feliz si alguno se ha sentido más acompañado en este año tan singular. Ya con que eso se produzca, yo feliz. Ahora ya yendo como palabras de despedida y a palabras de cierre. Ha sido un grupo muy grato de poder mantener a través de ese pequeño grupo de WhatsApp nuestros saludos, nuestros ánimos, nuestros buenos deseos, el compartir música, el compartir artes, el compartir lecturas, el compartir películas, el animarnos unos a otros. Yo creo que en eso ha sido como una de las cosas más claves de este año. No creo que todos hemos pasado, casi todos, pero hemos pasado por momentos emocionales que, bueno, son bastante esperables que así ocurran, como vaivenes, ¿sí? Momentos más eufóricos o momentos de mayor depresión, momentos de más energías y momentos de desánimo, momentos de desgano, momentos de pérdidas de sentimientos, de sentido de algunas cosas. Entonces creo que lo más potente que podemos hacer como
como compañeros, como partícipes de una comunidad educativa como es el CEPRAN, es tratar de estar lo más que podamos ahí para animarnos unos a otros. Yo agradezco enormemente también los ánimos que me han dado, las palabras de agradecimiento, las palabras de reconocimiento de algunas clases, los saludos, de verdad que a mí me han animado y mucho. No dejo de ser consciente que hemos tenido un año muy singular. Extraño y atesoro esas 2 clases primeras de marzo. Todavía las tengo perfectamente grabadas en mi mente. Me acuerdo dónde estaba sentada cada uno de ustedes. Las que estuvieron en marzo, después se sumó Marta, se sumó Clara también a lo largo del curso. Entonces, pero esas clases en donde estuvimos, esa aula, las guardo en mi mente, las guardo en mi corazón. Fueron un placer, fueron muy lindas. ¿Y qué nos hubiéramos imaginado a esa altura que el año iba a ser lo que ha sido? Pero aquí estamos todos firmes y no es poco. Y hemos logrado bastante compañía. Muy agradecido por todo eso. Yo estoy muy agradecido por todo eso. Digo que siempre para mí la docencia es un placer y un disfrute enorme en las aulas. Este año no he disfrutado la docencia como otros años. No lo he hecho, no. Efectivamente no ha sido lo mismo. No es lo mismo un aula que una pieza y hablar con una computadora. Pero fundamentalmente no es lo mismo porque se perdió lo que era parte del título, es decir, el diálogo. Nada más exquisito en las clases que escuchar vuestras preguntas. Nada más lindo en una clase que poder realmente detenerse a partir de lo que en otro ha suscitado una idea y ha vuelto al clima grupal y a ese conjunto de mentes y corazones que arman un aula. Eso creo que es irreemplazable. Eso creo que lo hemos perdido. Pero bueno, hay que contextualizar las cosas, diría la sabiduría. Y el contexto que nos ha tocado, ya sabemos cuál ha sido. Desde mí, sepan que en cada clase, igual al estar frente a una computadora, he intentado pensar siempre en ese otro que va a escuchar las palabras que estoy enunciando. Así que ojalá hayan llegado también a algunas mentes y a algunos corazones. Pero soy sincero, no he disfrutado la docencia como espero volver a disfrutarla el año próximo, en donde espero que las aulas puedan volver a ser habitadas, en donde espero que volvamos a poder encontrarnos y a poder seguir enriqueciéndonos a partir del mutuo conocimiento. Y les voy a leer el último. Había una vez en el lejano oriente un hombre considerado muy sabio. Un joven viajero decidió visitarle para aprender de él. Maestro, me gustaría saber cómo llegar a ser tan sabio como usted. Es realmente sencillo, le dijo. Yo solo me dedico a descubrir perlas de sabiduría. ¿Ves aquel gran baúl de perlas? Sí, son todas las que he acumulado durante mi vida. Sí, pero ¿dónde las encuentra, maestro? Están por todas partes. Es cuestión de aprender a discernirlas. La sabiduría siempre está preparada para quien esté dispuesto a tomarla. Es como una planta que nace dentro del hombre, evoluciona dentro de él, se nutre de otros hombres y da frutos que alimentan a otros hombres. Entonces el estudiante dijo, ya. Lo que me está diciendo
es que tengo que ir descubriendo lo que hay de sabio en cada persona que vaya conociendo para crear mi propia sabiduría y compartirla con las demás. Y en aquel momento, las palabras de aquel joven parecía como si se fueran formando una pequeña nube de vapor de agua que se condensaba hasta que se solidificó en una pequeña perla. E inmediatamente el maestro recogió esa perla para ponerla junto al resto de las perlas. Y el maestro le dijo, realmente mi única sabiduría es recopilar estas perlas para después saber utilizarlas en el momento oportuno. Me encanta este cuentito y me encanta ya a modo de despedida de pensarlo así. Extraño la posibilidad de habernos encontrado, por habernos dado la posibilidad de conocernos más en profundidad, porque conocernos más en profundidad para mí es siempre lo mejor que nos puede pasar en los cursos y en los espacios educativos en CEPRAM. La verdad, bueno, a muchas de ustedes de repente las conozco de cursos de años anteriores y a otras menos. Eso es quizás una de las cosas que más extraño. Pero cruzo los dedos para que tengamos quizás la posibilidad, por lo menos el deseo, que la vida nos dé una revancha y haya otras posibilidades de cruzarnos en los espacios de las aulas del CEPRAM, ojalá que el año próximo. Bueno, estimadas alumnas, voy a estar muy contento, por supuesto, también de cualquier tipo de devolución que ustedes quisieran enviar, que ustedes quisieran hacer, con sus propias reflexiones de lo que este curso ha significado para ustedes, comentarios, sugerencias, críticas despiadadas. Bueno, todo lo que tenga que ver con lo que ha sido esta propuesta educativa. Yo eternamente agradecido por el esfuerzo que sé que ha significado para todos este año el aspirar a sostener una propuesta educativa. Mi agradecimiento y mi orgullo de saber que hay personas que hacen así apuestas importantes aún en momentos críticos. La educación yo creo que es una apuesta importante para la vida y para el futuro de todos. Entonces creo que cuando aún en momentos críticos uno es capaz de hacer esfuerzos para sostener cosas tan valiosas como la educación, es que hay bastante claridad en la mente y hay bastante claridad de cuáles son los mejores modos de vivir la vida. Hay mucha sabiduría. Bueno, les mando un enorme abrazo, todo mi cariño y agradecido por supuesto por todo y ávido de cualquier tipo de devolución que ustedes quieran hacer de lo que ha significado este año y de cómo cada una ha podido, bien o mal, irlo transitando e irlo sobrellevando. Les mando todo mi cariño.